Cuarentena que sí, no es tan estricta, pero que ya está encontrando a varios peruanos con el bolsillo bastante golpeado. Estamos en contacto con nuestro colega, con David Reyes, periodista de Semana Económica, especializado, por supuesto, en temas de economía. Gracias por estar aquí el día de hoy, David, con nosotros en Buenos Días, Perú. Pamela, Paco, un gusto estar esta mañana con ustedes. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás, ¿no? David? Yo quería empezar preguntándote cuánto nos va a costar en dinero y en tiempo recuperarnos a los peruanos de esta crisis económica tremenda que nos está dejando la pandemia. Mira, en términos generales, por lo menos unos 2 o 3 años en términos de empleo, que creo que es el indicador que afecta más directamente a las personas. Solo en el último trimestre del año pasado se perdieron cerca de 500.000 de empleos formales. Calculemos lo que eso significa en las personas. Parte de ese empleo se va al subempleo, es decir, pasa a una categoría de informal, así es. Formal, pierde las condiciones o las buenas condiciones que puede tener a través del aseguramiento social, de beneficios salariales, gratificaciones, parte de todo lo que forma de la planilla que nosotros conocemos. Bueno, fuera de eso, tenemos gente que vive de estas otras personas. Entonces, si digamos 2 personas viven de cada uno de estos empleados formales que perdieron su empleo, calculemos 1,5 millones de personas afectadas de manera directa solo en el cuarto trimestre del año pasado, ¿no? Y ya pensemos en un país también en el que antes de la pandemia 8 de cada 10 trabajadores eran informales. Esa cifra va a pasar a, 7 de cada 10, esa cifra va a pasar aproximadamente a 8 de cada 10. Las condiciones cambian para las personas en todo el país. En términos económicos, el año pasado caeremos, porque todavía las cifras oficiales no están dadas, en el mejor de los casos 12%, en el peor de los casos 20%. Entonces, no es algo que podamos recuperar en pocos años. Retrocedemos en términos de pobreza y desigualdad unos 10 años. Nos va a costar muchísimo. Es difícil el cálculo porque va a depender un poco de nuestro comportamiento en los siguientes años y sin duda las elecciones de este año en particular son medulares para esa recuperación porque van a marcar el terreno de juego de los próximos años y si el gobierno va a tener, digamos, las herramientas y la ideología, si se quiere, para mantener el sistema y permitirnos recuperarnos lo más pronto posible. Has tocado un tema muy importante, David, porque si bien se insiste mucho en la inversión, por ejemplo, ¿no? En que las grandes empresas hagan grandes inversiones y de hecho en esta cuarentena parcial hay sectores de rubros grandes, ¿no? Como la minería, como la construcción que siguen funcionando, pues si no tenemos la certeza de quién es el que se va a sentar en el sillón presidencial el 28 de julio, quizás los inversores pues tampoco se van a animar a hacer esas grandes inversiones que necesitamos todavía. Sí, mira ahí, Pamela, la cuarentena no estaba prevista necesariamente por los inversionistas, pero valgan verdades, es una cuarentena restringida, focalizada, que permite una afectación mucho menor a la cuarentena del año pasado. El año pasado, cada semana que pasábamos en cuarentena, perdíamos 2 puntos de PBI. Este año calculamos que en este periodo de quincena, si es que se mantuvieran estas circunstancias, caeremos 0.5, medio punto. Y que si es que esto se prolonga un mes o un mes y medio, caeremos 1.5 como máximo. ¿Por qué? Porque parte de la economía se mantiene trabajando, sectores primarios como la minería o la agricultura se mantienen en marcha y los afectados son sectores sobre todo de servicios, comercio, restaurantes, hoteles, turismo, esos sin duda son los más golpeados. Ahora, ¿de qué depende que la inversión se mantenga en los niveles que se mantenía pre-pandemia y que se vaya recuperando la economía? La elección de este año es mucho más importante que los otros factores en este momento, porque los otros factores están ya internalizados por el mercado. Es decir, quien va a hacer empresa o va a invertir en el Perú ya sabe que la vacuna está llegando tarde y mal, digamos, que hay una cuarentena que es focalizada y podemos presentir de que esa cuarentena, si bien se prolongue durante este mes y medio,
se hace un cálculo aproximado de eso, es difícil que vaya a ocurrir con con recurrencia como el año pasado. Los temores, de alguna manera, se pueden prever de lo que va a pasar. La elección, en cambio, es otro cantar, y sobre todo en una parrilla de candidatos donde existen varios antisistema, donde hay un populismo muy marcado, y donde de pronto tienes actores. Ayer escuchaba a una candidata hablar de proteccionismo empresarial. Eso terroriza. ¿Por qué? Porque es volver a fórmulas de los 70 o los 80 que han probado ineficacia en el país. Y por supuesto, bueno, pueden haber condiciones que se pueden igualar, porque esta candidata decía, oye, estos zapateros de Trujillo compiten con productos importados que vienen subsidiados por sus países. Ok, se puede atender de manera enfocada casos particulares como esos, si se quiere, pero hablar de proteger la industria nacional sí ahuyenta enormemente a los inversionistas y sobre todo, naturalmente, a los inversionistas extranjeros que pueden escoger condiciones de inversión entre países como quien escoge en el día a día dónde va a depositar sus ahorros. Bien. Es así de simple. Uno tiene ahorros y busca el mejor lugar donde va a obtener la mejor rentabilidad. Un inversionista extranjero con millones de dólares y disposición para invertir en empresas en el Perú va a decir Perú, Chile, Colombia, un país asiático, y tiene la posibilidad de hacerlo. Las condiciones son sumamente importantes. Así es, David. Muchas gracias por esta conversación que hemos tenido sobre el tema económico, un tema importante además en las elecciones que se nos vienen y sobre todo en el discurso de los candidatos que aspiran a ocupar el sillón presidencial. Son las 8.